Bueno, vamos al lío con un tema que es fascinante, de verdad. Hoy vamos a hablar del biochar. A primera vista, pues parece simple carbón, ¿no? Pero ojo, porque esconde un potencial que es, bueno, es enorme. Podría ser una de las grandes claves que llevamos tiempo buscando para nuestros suelos y de paso para el clima. Vamos a plantear la pregunta clave desde ya, desde el principio. A ver, ¿y si resulta que una de las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el cambio climático estuviera literalmente bajo nuestros pies? ¿Y si el propio suelo que pisamos cada día tuviera una respuesta que no esperábamos a este desafío tan grande? Pues esa es la promesa que vamos a explorar. Vale, para empezar, lo primero es lo primero. ¿Qué es esto del biochar exactamente? Y un pequeño spoiler, no es el carbón que usamos para hacer una barbacoa. Es algo bastante más interesante, la verdad. El biochar, o biocarbón, si lo preferimos, se crea a partir de biomasa, o sea, de residuos orgánicos, piensa en restos de cosechas, madera, lo que sea. Se somete a un proceso que se llama pirólisis, que, para que nos entendamos, es como cocinarlo a altísima temperatura pero casi sin oxígeno. Y el resultado es este material, negro, muy poroso y sobre todo súper estable. Y lo más importante, su destino no es quemarse, es acabar en el suelo, enriqueciéndolo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La idea en sí es muy simple, se trata de devolverle carbono al suelo, pero las implicaciones de este gesto tan sencillo son, bueno, son potentísimas. Afectan por partida doble, por un lado a la agricultura y por otro al clima. Venga, vamos a ver su primer gran superpoder. La mejor forma de imaginarlo es pensar en el biochar como una especie de superesponja. Una esponja que instalamos en el suelo y que se queda ahí, haciendo su trabajo. Lo que hace, básicamente, es crear un montón de pequeños espacios, como túneles diminutos. Al mezclarlo con la tierra, digamos que la ahueca, la descompacta. El suelo se vuelve más ligero. Y claro, esto es genial para las raíces de las plantas, que pueden crecer y extenderse mucho más fácil sin tener que pelear tanto para encontrar agua y nutrientes. Y ojo, porque todos esos poros no son solo para que el suelo respire, funcionan como pequeños depósitos de agua. Cuando llueve, un suelo con biochar es capaz de absorber y guardar muchísima más humedad. Y luego la va soltando poco a poco. Esto, claro, en zonas de sequías es una maravilla, porque se necesita regar mucho menos. Pero no solo guarda agua. Su estructura es también como un imán para los nutrientes. Atrapa cosas tan importantes como el nitrógeno o el fósforo y evita que se laven y se pierdan con la lluvia o el riego. Es, literalmente, como poner una despensa llena de comida para las plantas justo al lado de las raíces. Y claro, esto significa que se necesitan menos fertilizantes. Esta cita de Smalops me parece genial porque le explica perfecto. El biochar no solo es una despensa, es que actúa como una casa, un hogar para toda la vida microscópica del suelo. Y son esos microorganismos los que al final hacen el trabajo de preparar los nutrientes para que las plantas se los puedan comer. Así que el biochar lo que hace es crearles el barrio perfecto para vivir y trabajar. Vale, hasta ahora hemos visto cómo funciona a pequeña escala en el campo, pero ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, a ver el panorama completo, porque su impacto a nivel planetario es, si cabe, todavía más impresionante. A ver, paremos un segundo a pensar en esta cifra, porque es brutal. El doble. Resulta que los suelos de todo el planeta almacenan ahora mismo cerca del doble de carbono que toda la atmósfera junta. Repito, el doble. Es un almacén de carbono gigantesco que está ahí, bajo nuestros pies, y del que casi nunca hablamos. Técnicamente a esto se le llama carbono orgánico del suelo, o COS por sus siglas. Es sencillamente todo el carbono que está guardado en la materia orgánica del suelo. Podríamos verlo como el capital natural de la Tierra. Y aquí está la clave. Si conseguimos aumentar ese capital, aunque sea solo un poquito, el efecto sobre el CO2 de la atmósfera puede ser masivo. Y aquí llegamos al concepto clave, el secuestro de carbono. Lo que hace el biochar es esto. El carbono que las plantas han ido cogiendo del aire para crecer, en lugar de volver a la atmósfera cuando se descomponen, lo transformamos en este carbón superestable. Y lo enterramos, de forma segura. Y no por unos años, sino por cientos o incluso miles de años. Es, tal cual, como meter el carbono en una caja fuerte bajo tierra y tirar la llave. Pero claro, como en toda buena historia, siempre hay un pero. Un giro en la trama. Porque esto no es tan fácil como empezar a echar carbono al suelo sin parar y ya está. La ciencia nos plantea una duda muy importante. La pregunta es, ¿hay un límite? Si pensamos en el suelo como en un banco para guardar carbono, ¿se puede llenar ese banco? ¿Llega un punto en el que, por mucho más carbono que intentemos meter, simplemente ya no cabe? Pues esta pregunta, que parece sencilla, está en el centro de un debate científico enorme. Este gráfico lo ilustra muy bien. La cosa no es tan simple como una línea recta que sube y sube. El almacenamiento de carbono en el suelo es más complejo. A veces, efectivamente, crece y luego se estabiliza.
pero otras veces puede que incluso empiece a bajar después de haber subido. Hay varias posibilidades sobre la mesa. Y esto es lo que nos lleva de cabeza a un concepto clave, la hipótesis de saturación del COS. La idea es que el suelo no tiene una capacidad infinita para proteger el carbono. Lo protege sobre todo pegándolo a partículas minerales, a la arcilla, al limo. Y una vez que todos esos sitios para aparcar el carbono están ocupados, pues el sistema se satura. El parking está lleno. Este otro gráfico lo resume de maravilla. Tenemos varios escenarios posibles. Uno, el más optimista, es que no haya límite. Cuanto más carbono echamos, más se guarda. Otro escenario es que haya un límite estricto. Llegas a un tope y de ahí no pasas, por mucho que insistas. Y luego está una tercera vía, que quizás sea la más común, la de los rendimientos decrecientes. O sea, al principio guardas mucho, pero cada vez que añades más, el beneficio es un poquito menor. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? Si intentamos añadir biochar a un suelo que ya está casi lleno, que está cerca de su punto de saturación, pues el efecto va a ser mínimo o casi nulo. Volvemos a la analogía de antes. Es como intentar echarle más agua a una esponja que ya está chorreando. Es un esfuerzo que no sirve de mucho. Sabiendo todo esto, el reto cambia. Ya no es solo una pregunta científica, sino que se convierte en una cuestión de estrategia, de pura eficiencia. La pregunta ahora es, vale, ¿y cómo usamos este conocimiento para actuar de la forma más inteligente posible? Y aquí es donde nos damos de bruces con la realidad, con el gran problema práctico. Medir el carbono que hay en un suelo, pues no es tan fácil como parece. No es como pesar algo en una báscula. El carbono puede variar una barbaridad de un sitio a otro, incluso en el mismo campo. Y además, los cambios que buscamos son muy pequeños y muy lentos comparados con todo el carbono que ya hay. Esta jerarquía de incertidumbres lo resume muy bien. Es que tenemos dudas a todos los niveles. Primero, el posible error al analizar una muestra en el laboratorio. Segundo, la propia variación que hay dentro de un mismo campo. Tercero, las diferencias entre un campo y otro dentro del mismo estudio. Y ya el remate final es intentar generalizar eso a toda una región. Cada paso que damos añade una nueva capa de duda y de complejidad. Por eso, para saber de verdad qué funciona y qué no, los científicos necesitan lo que se considera el estándar de oro, los ensayos controlados aleatorizados. La diferencia es clave. En un estudio observacional solo miras lo que pasa, pero en estos ensayos tú intervienes, eliges unas parcelas al azar, les pones biochar y a otras no, y comparas. Es la única forma de estar realmente seguro de que los cambios que ves son por el biochar y no por pura casualidad. Y cerramos con esto volviendo a la pregunta del millón. La pregunta práctica. Como es obvio que no tenemos recursos para echar biochar en todos los suelos del mundo, entender esto de las saturaciones es vital. Saber qué suelos son esponjas medio vacías con ganas de absorber carbono y cuáles están ya casi llenas es lo que nos va a permitir ser inteligentes, nos permitirá dirigir los recursos donde de verdad van a tener el mayor impacto. La respuesta, una vez más, parece que está ahí, justo bajo nuestros pies, solo tenemos que aprender a leerla.